Hola, mi hermano querido, qué alegría. ¿Sabes cómo debemos cada minuto, cada segundo de la vida a Dios? Su amor es maravilloso, su misericordia es invalorable. A veces por esas cosas de la vida resbalamos, caemos, nos cansamos, nos sentamos en una piedra a la orilla del camino, pero después viene la conciencia y nos atormenta y nos dice que estamos débiles en la fe. En esos momentos, como es bueno recordar que tenemos un Dios maravilloso, compasivo, que está dispuesto a levantarnos, a continuar con nosotros a lo largo del camino. Vamos al estudio de esta semana, lección número 13, para el sábado 28 de septiembre del año 2024. Título de la lección: El Señor resucitado. Tú sabes que con esta lección estamos terminando el trimestre. Acabó el trimestre y acabó el estudio de Marcos. En realidad el estudio de Marcos es tan exhaustivo, tan abarcante, que 20-25 minutos de comentario no da para entrar en los detalles de las lecciones maravillosas que el Señor Jesucristo nos dejó en este Evangelio. Sin embargo, hemos considerado, hemos tomado los puntos importantes. Ahora vamos a hablar, el propósito de la lección de esta semana es hablar de la resurrección, aquel día glorioso en que la vida triunfó sobre la muerte y donde finalmente el diablo entendió que estaba perdido para siempre. Porque, sabes, te digo una cosa, cuando Jesús murió el viernes en la tarde, el enemigo y sus huestes, ellos pensaron que habían logrado la victoria. Jesús estaba muerto. Ahí el diablo pensó: no lo maté en el cielo, ahí él me ganó. No lo derroté cuando era niño y quise quitarle la vida. En el desierto de la tentación, él resistió y yo salí derrotado. Pero ahora que está muerto, se acabó. Tal vez yo imagino él dando una carcajada en el universo, la carcajada de la victoria. Sin embargo, el primer día de la semana, el Señor Jesucristo resucitó victorioso y el diablo entendió que estaba perdido para siempre. Por eso yo siempre digo que nuestra lucha hoy, aunque es contra una fuerza espiritual, pero es con una fuerza espiritual derrotada. La victoria ya fue declarada por Jesucristo en el Calvario con su muerte, y el domingo de mañana con su resurrección fue confirmada. Hoy día no tenemos derecho a vivir vidas derrotadas, porque Cristo es nuestra victoria. Entonces vamos a la primera parte del estudio esta semana bajo el subtítulo de Regocijo en la Resurrección. Permíteme leer Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ahora, querido, hay algo interesante. Hay muchas personas sinceras, cristianos sinceros, que creen que porque Jesús resucitó el domingo, entonces ahora el sábado deja de ser un día sagrado, el día de reposo, y ahora el día sagrado es el domingo, en homenaje a la resurrección de Cristo. Pero la palabra de Dios no dice eso, porque el versículo que acabo de leer dice que cuando pasó el día de reposo, María con sus compañeras vino al sepulcro el primer día de la semana. Pero Marcos escribió esto entre el año 64 y el año 75. O sea, Jesús ya había muerto el año 31. Él ya había muerto
Y muchos creen que con su muerte Jesucristo clavó también la tabla de los 10 mandamientos, y a partir de la muerte de Cristo ya no es necesario guardar el sábado, y que ahora el domingo, en homenaje a la resurrección, sería el día santo. Pero cuando Marcos escribió esto, entre el año 64 al 75, mira la redacción de él. Él dice: cuando pasó el día de reposo, o sea, para Marcos, 30 años después de la muerte de Cristo, el sábado todavía continuaba siendo el día de reposo. Entonces, ese argumento de que cuando Jesús, o porque Jesús resucitó el domingo, el domingo pasa a ser el día sagrado, no tiene fundamento bíblico. Es verdad que el domingo aparece muchas veces en el Nuevo Testamento como un día de reunión de la iglesia, como un día de instrucción, pero el sábado también continúa. No hay un solo texto en la Biblia que diga que porque Jesús resucitó el domingo, ahora el sábado dejó de ser el día sagrado y empieza a ser el día domingo. Entonces, no hay ningún homenaje a la resurrección, que es el acontecimiento extraordinario del cristianismo. Claro que sí hay. ¿Y sabes cuál es el homenaje? ¿De qué manera celebramos la resurrección de Cristo? Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 12, mira lo que dice. Sepultados en Él, está hablando de nosotros los cristianos, sepultados en Él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Está diciendo que cuando nosotros somos bautizados, estamos muriendo la muerte de Cristo. Y cuando somos levantados del agua, estamos resucitando en Cristo. O sea que si nosotros realmente queremos celebrar la resurrección en nuestra experiencia cristiana, necesitamos ser sepultados en las aguas del bautismo para resucitar con Cristo para una nueva experiencia, para una nueva vida. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio, hablando de la piedra que fue quitada de la tumba. Recuérdate que María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé, 3 mujeres, fueron las primeras que llegaron a la tumba el domingo de mañana. Ahora mira lo que dice Marcos, capítulo 16, versículos 3 y 4. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Quiere decir, mientras ellas se dirigían al sepulcro, estaban cavilando entre ellas, preguntándose: la piedra que tapa el sepulcro es muy grande, nosotros somos mujeres, por más que nos esforcemos, no vamos a tener la fuerza necesaria para sacar ese obstáculo, para poder ver el cuerpo de Cristo. La preocupación de ellas era: hay un obstáculo tan grande que nos va a impedir ver al Señor Jesucristo. Ni siquiera 3 hombres fuertes podrían. La piedra era gigantesca, era fuerte. Y Mateo nos dice que habían soldados en la puerta. Marcos no registra eso. Pero cuando las mujeres llegaron, la piedra había sido quitada. La tumba estaba, la puerta de la tumba estaba abierta. Y cuando ellos trataron de entrar, ahí sentado, vieron a un ángel. El texto bíblico dice que vieron a un joven vestido de blanco. Evidentemente era un ángel. Y les preguntó a las mujeres: ¿qué están buscando aquí? El Cristo que ustedes están buscando ya resucitó, ya no está aquí. Pero ha dejado un mensaje para ustedes: vayan a la ciudad, busquen a los discípulos y cuéntenles que el Señor Jesucristo ya resucitó. Ahora, el texto bíblico dice que las mujeres se quedaron asustadas.
se quedaron apavoradas porque ellas esperaban encontrar un cadáver y en lugar de un cadáver encontraron la tumba vacía porque Cristo había resucitado. Hay una lección espiritual que yo saco de todo esto. Cuando ellas iban al sepulcro, pensaron, ¿quién podrá retirar la piedra? Nosotros muchas veces en nuestro camino cristiano, en nuestra caminata hacia el cielo, encontramos piedras gigantescas, obstáculos, dificultades de todo tipo. Y muchas veces sentimos que no tenemos fuerza, así como las mujeres. Y muchas veces nos preguntamos, ¿quién podrá darme fuerzas para solucionar este problema, para vencer esta dificultad? Especialmente cuando tú quieres seguir a Jesucristo, vas a encontrar muchos obstáculos en la vida. Pero estas mujeres nos enseñan que aun cuando tú pienses que no tienes fuerzas, aun cuando tú creas que no tienes condiciones humanas de librarte de los obstáculos, debes seguir avanzando. Cristo mismo había retirado la piedra. El Señor Jesucristo es especialista en retirar de nuestro camino los obstáculos, las dificultades, pero quiere que avancemos hasta donde podemos avanzar. Él no quiere que nos quedemos sentados en el camino desanimados, pesimistas, derrotados, sintiendo que no vamos a poder. El Señor Jesucristo te ha prometido estar a tu lado. Entonces no tengas miedo. Por eso cuando Pablo predicó a los romanos, él dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, dinamis, dinamita en griego. El Evangelio es dinamita y la dinamita sirve para destruir las rocas del camino, los obstáculos del camino. El Señor Jesucristo puede retirar cualquier obstáculo de tu camino, pero necesitas ser un hombre, una mujer de fe, una mujer que confíe en el poder del Evangelio. Vamos a la tercera parte, bajo el subtítulo de Las mujeres en el sepulcro. Leo Marcos 16, 6 al 8. Mas él, el ángel, les dijo a las mujeres, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie, porque tenían miedo. La orden del ángel que había recibido de Jesús para las mujeres era, vayan a la ciudad y proclamen, especialmente a los discípulos, especialmente a Pedro, que me ha traicionado, que está derrotado, que se siente perdido. Díganle que no todo está perdido. El Maestro ha resucitado. Está yendo adelante de ustedes a Galilea. Entonces ustedes, mujeres, vayan y cuenten a los discípulos y proclamen a todo el mundo que el Cristo que fue crucificado ya no está muerto, ha resucitado. Ya no es momento para llorar, para sentir pesares, es momento de alegría, de júbilo. La muerte ha sido vencida, Cristo ha resucitado, vayan allá y les digan. Pero lo que me impresiona del texto es que dice que las mujeres no decían nada a nadie porque tenían miedo. Oh querido, yo te pregunto, ¿Jesús ha llegado a tu vida? ¿El Evangelio ha llenado de paz tu corazón? Entonces, si esta es una realidad en tu experiencia, por eso la sierva de Dios dice, el primer impulso de un corazón que ha sido transformado es buscar otra persona y contarle de Jesús para esa persona. Ahora, si tú has conocido el Evangelio, has sido bautizado, te has unido a la iglesia, pero no dices nada, tienes vergüenza de proclamar el Evangelio, es porque tu corazón está lleno de miedo.
Y si tu corazón está lleno de miedo es porque todavía no has descubierto el poder del Evangelio. ¿Tienes miedo de qué? ¿Del qué dirán? Es verdad que la gente te va a criticar. Es verdad que muchas veces van a pensar que estás loco, que te están engañando con el Evangelio, que te están lavando la cabeza. Y muchas veces vas a encontrar dificultades mayores, como por ejemplo la pérdida del empleo, la ridicularización de tus amigos, la burla de tus compañeros de trabajo. Y muchas veces hasta tu esposa va a querer abandonarte, o tu esposo va a pelear contigo. O muchas veces hasta tus padres te van a expulsar de casa. Yo recuerdo la historia de una joven en Nueva York, judía, rica, que se convirtió, aceptó al Señor como su Salvador, y el padre, queriendo que ella se olvidase de esas tonterías de cristianismo, es palabras del papá, le pagó un pasaje alrededor del mundo, pensando que así ella se olvidaría de todo eso. Pero ella aprovechó y visitó muchos países y buscó la iglesia adventista en esos países, y cuando volvió a Nueva York, su fe estaba mucho más afirmada, porque veía que la iglesia no era solo una iglesia en Nueva York, sino estaba esparcida por diferentes continentes, diferentes países del mundo. Entonces el padre quedó bravo cuando vio que ella estaba más firme en su fe. Y cuando llegó su cumpleaños hizo una fiesta y agarró el micrófono el padre y la hizo pasar vergüenza en público, porque le dijo: miren, mi hija ha enloquecido, se ha dejado contaminar por el cristianismo, y yo aprovecho esta ocasión de reunir a los amigos, a los familiares, para decirle: hija, quiero tu última palabra. O renuncias a tu fe, o entonces sales de la casa para siempre. Y dice que la niña fue al piano, había un piano de cola ahí a la orilla de la piscina donde estaban haciendo la fiesta de cumpleaños, y ella comenzó a tocar en el piano ese himno que dice: prefiero mi Cristo al vano oropel. Prefiero mi Cristo. ¿Tú prefieres a Cristo? No es fácil seguir a Jesús porque van a venir dificultades, van a venir contradicciones. O tú, como las mujeres, vas a huir y con miedo te vas a quedar callado y no vas a decir nada. Este es un asunto para reflexionar seriamente. Vamos a la cuarta parte del estudio, donde Jesús aparece a María Magdalena y a otros. Marcos 16, 9 y 10, dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Dos cosas en este texto. En primer lugar, ¿por qué el Señor Jesús apareció a María Magdalena? Esto es interesante. María Magdalena era una pecadora miserable, había caído 7 veces en la miseria, conocía el otro lado de la vida. Claro, se había arrepentido, había seguido al Señor Jesús como una discípula. Pero no podría el Señor Jesucristo haber aparecido a otro de los discípulos más correctos, más entregados a Él, aquellos que participaron de la obra junto a Él. Podría, claro. Pero aquí yo encuentro una lección. Cuando tú te entregas a Jesucristo, no importa si has vivido como María Magdalena, vuelves a ser como el más íntegro y santo Hijo de Dios. No importa tu pasado. Así que tú no te preocupes por lo que has hecho, por cómo has vivido. Tu vida comienza, para Jesucristo, tu vida comienza en el momento que tú te entregas al Señor Jesucristo. Ella creyó, vio al Señor Jesucristo. Mateo dice otra cosa, que ella cuando vio a Jesucristo quiso tocarlo, y Jesús le dijo: mira, no me toques, porque yo todavía no he subido a mi Padre.
Y entonces María salió corriendo, pero no para huir como las otras mujeres. María salió corriendo para contarle a los discípulos: ya no estén tristes, ya no lloren, porque Jesús ha resucitado. Y el texto bíblico dice que ellos no creyeron. La mujer que había tenido un pasado creyó. Los santos hombres que no habían tenido un pasado no creyeron. ¿Tú te das cuenta? Pero Dios ama a todos. A los que han tenido un pasado, a los que han nacido en la iglesia y nunca han salido. Dios ama a todos. Pero cuando estamos en Cristo, todos somos iguales. Dios ama a todos. Dios nos da a todos la oportunidad de caminar con Él. Llegamos al fin del estudio hablando de la entrega de la misión. Jesucristo les confió a sus discípulos la misión. Leo Marcos 16, 14 y 15. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Por qué 11? Porque Judas ya no estaba. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pensemos en un pensamiento interesante aquí. Dice que ellos no habían creído a los que le habían visto a Jesucristo resucitado. ¿Quiénes le habían visto? En primer lugar, le habían visto María Magdalena. Después, los 2 discípulos que estaban en camino a Emaús también le habían visto. Y ellos contaron a los otros: Cristo ha resucitado. Pero ellos no creían. Los 11 no creían. Ahora, como un remedio para la incredulidad, como un remedio para el desánimo, ¿qué hace Jesús? Les da la misión. La misión no nos fue dada porque Jesús no puede predicar el evangelio. Jesucristo en un minuto podría predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces, ¿por qué nos dio la misión? Porque nosotros necesitamos predicar el evangelio. Cuando predicamos el evangelio, crecemos espiritualmente, desaparece el temor de nuestro corazón, desaparece el miedo, desaparece la duda, desaparece la incredulidad. Es por eso que tenemos que comprometernos con la misión. Es por eso que tenemos que predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, no precisas ir a otros continentes para predicar el evangelio. Puedes comenzar en tu barrio, con tus vecinos, con tus amigos, en tu escuela, en tu lugar de trabajo, con tus familiares que todavía no conocen a Jesús. Participa de la misión, intégrate a la misión. Qué día glorioso. Jesús resucitó, decretó la derrota completa del enemigo, y ahora el Señor Jesucristo te entrega su victoria. No tengas miedo a la muerte. Mañana o pasado, tú y yo vamos a descansar. Pero eso es un sueño, porque cuando Cristo vuelva, resucitaremos. La resurrección de Cristo es la más grande prueba de que resucitaremos para vivir con Él eternamente. Un nuevo trimestre y un nuevo estudio. Este trimestre vamos a estudiar el Evangelio de San Juan. Entonces, lección 1 para el 4 de octubre del año 2024. Título de la lección: señales que indican el camino. Sabes, Juan es llamado el discípulo amado. De los 12 discípulos, el que más se aproximó de Jesús fue Juan. Tal vez porque su temperamento originalmente era un temperamento horrible. Pero los que a veces se sienten más débiles, más defectuosos, son los que más buscan a Jesús. Cuando los 11 discípulos otros se iban a dormir en la noche, Juan se quedaba al lado de Jesús conversando con él. Fue en esas horas que Jesús le contó a Juan incidentes que otros evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas no relatan. Por lo menos Mateo, que convivió con Jesús, porque Lucas fue un investigador y Marcos recibió muchas de las informaciones de su maestro San Pedro. Pero en el caso de Juan, él oyó
él vio los incidentes y oyó las palabras del Señor Jesucristo. Me emociona Juan. Juan escribió el Evangelio de San Juan, escribió la primera, segunda y tercera epístola de Juan y escribió también el libro de Apocalipsis, es de autoría de Juan. Entonces, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que algunos milagros del Señor Jesucristo y muchas de las enseñanzas que Él nos dejó en el Evangelio tenían como propósito llevar a las personas al Señor Jesucristo, hacer que las personas creyeran en el Señor Jesucristo. Para Juan, el verbo creer es clave, porque para Juan creer no es mover la cabeza diciendo sí, sí, sí. De esa manera cualquiera cree. Inclusive Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero para Juan el creer es una actitud que lleva a la acción. Y cualquier persona que era atraída por Jesús y creía, inmediatamente le seguía. Por eso es que Juan presenta los milagros de Jesucristo como hitos en el camino para guiar a Jesús a fin de que las personas crean en el Señor Jesucristo. El primer milagro que Juan presenta está en el capítulo 2 de su Evangelio, es las bodas de Canaán. Voy a leer el texto bíblico, versículo 11, Juan 2, 11, dice así. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos creyeron en él, ¿por qué? Por causa del milagro de la transformación del agua en vino. Este milagro tiene lecciones muy interesantes. En primer lugar, una pareja se estaba casando e invitaron a Jesús para estar presente en el matrimonio. Felices los matrimonios que invitan a Jesús para estar presentes ahí en el hogar. Con Cristo en la familia, todo va a ser alegría y felicidad. Pero mientras caminemos en el desierto de esta vida, aun cuando Cristo esté presente en la familia, a veces van a faltar cosas. En el caso de esta pareja en Canaán de Galilea, faltó vino. Vino en esa época, en esos tiempos, era el símbolo de la felicidad, el símbolo de la alegría, el símbolo de la abundancia. Y cuando el texto dice que faltó vino, estaba diciendo que faltaba abundancia. Quiere decir, Jesús estaba presente y faltó. Mientras peregrinemos en esta tierra, pues muchas veces Jesús va a estar presente en nuestra vida familiar y va a faltar. A veces va a faltar salud, a veces va a faltar empleo, van a faltar cosas. Pero el hecho es de que cuando Jesús está presente, sabemos a dónde ir. En esta ocasión los discípulos se equivocaron porque no fueron directo a Jesús a pedir ayuda. Fueron a María, la madre de Jesús, que también estaba presente. Pero María, con toda sabiduría, los llevó a Jesús y les dijo, miren hijos, yo les agradezco porque ustedes confían en mí, pero yo no tengo poder, yo soy un ser humano como ustedes. Ahora hagan todo lo que Él os dijere y ahí van a encontrar la solución. ¿Y qué es lo que Jesús les pidió? Que llenasen las vasijas de agua. Y seguramente que las personas ahí pensaron, pues el Señor Jesús no nos está entendiendo. No necesitamos agua, agua tenemos en el pozo. Lo que necesitamos es vino, se acabó el vino, no se acabó el agua. Pero Jesús le dijo, llenen las vasijas de agua. Y te digo una cosa, cuando Jesús te da una orden a través de su palabra, no dudes, no discutas, no pienses que Él se ha equivocado, Él nunca se equivoca. Ellos pensaban que Jesús se había equivocado, no. Entonces el maestro les dijo a los hombres, ahora sirvan. Y ellos quedaron preocupados, pero ¿cómo vamos a servir agua? Sirvan. Pero cuando empezaron a servir ya no cayó agua, cayó el jugo de uva, el vino.
Y entonces, pues ellos quedaron admirados, y el vino parece que era tan delicioso que el maestresala se acercó al dueño de la fiesta y le dijo: mira, generalmente todos sirven el mejor vino primero, después el de menos calidad, pero tú has servido el mejor vino reservado para el final. Es que así es con Jesucristo. Tú tal vez cuando comienzas a seguir a Jesús encuentras dificultades, encuentras, pues la vida cristiana es novedad para ti, encuentras que no te estás adaptando, pero lo mejor viene al final. Entonces persiste, insiste, no abandones el camino, sigue al Señor Jesucristo. Ahora, cuando los discípulos vieron esto, dice el texto, ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Qué bueno es Jesús, que bastaría su palabra para creer en Él. Pero a veces habemos seres humanos que necesitamos una evidencia palpable. Y Jesús, por amor a los incrédulos, muchas veces está dispuesto a hacer milagros, a romper las leyes de la naturaleza para llevar a las personas a creer en Él. Vamos a la segunda parte. Ahora vamos al capítulo 4 y voy a leer los versículos 46 al 48. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea. ¿Por qué dice otra vez? Porque ahí en el capítulo 2 había realizado el milagro de las bodas de Canaán. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, a Jesús, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Una vez más aquí Jesús hace el milagro de la curación del hijo de este hombre importante que trabajaba para el rey. Y Jesús hace este milagro para llevar a este hombre incrédulo a creer. ¿Por qué digo incrédulo si él fue y buscó a Jesús para que curase a su hijo? Es que, querido, a veces las personas solo creen en Jesús cuando llegaron al límite, cuando ya humanamente no tienen más remedio, cuando ya no tienen qué hacer. Yo conozco a un militar de alto rango que no creía en Dios, no creía en nada, agredía muchas veces con palabras a la esposa por creer en esas tonterías, en las palabras del hombre, del evangelio y todo. Pero un día el hijito de 3 años se enfermó de leucemia y él tenía dinero, buscaron los mejores médicos y el niño iba muriendo, y finalmente el médico le dijo: mira, ya no hay más remedio, hay que resignarnos y aceptar que él va a descansar. En ese momento, en su desesperación, ese militar se arrodilló al lado de la cama del niño y levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, yo te pido perdón porque nunca creí en ti, pero en este momento yo te necesito, yo amo a mi hijo, yo no quiero perder a mi hijo, entonces por favor, Señor, haz un milagro, sana a mi hijo, porque los médicos dicen que ya no pueden hacer nada por él. Y no es que Dios hizo el milagro, y ese niño sanó, y los médicos no podían entender cómo es que ese muchacho se recuperó, y el militar entregó su corazón al Señor Jesucristo. Bueno, aquí encontramos a otro militar que pues ya no había remedio, su hijo estaba muriendo, y cuando supo que Jesús estaba en Capernaum, fue corriendo para allá y le dijo: Señor, por favor, ayúdame, cura a mi hijo. Y el Señor Jesucristo le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Bienaventurado, digo yo, aquellos que sin ver milagros son capaces de creer en el Señor Jesucristo. Tú dirás tal vez: ¿por qué en el pasado Jesús hacía tanto milagro y hoy día no?
O tal vez pienses así, ¿por qué Jesús hacía milagros, pero hoy día sus discípulos, los pastores, no son capaces de hacer milagros así? No, querido, hoy día también hay milagros. No con la frecuencia de los tiempos de Cristo y de la iglesia primitiva, donde las personas eran curadas hasta con la sombra de Pedro. Pero es que en esos tiempos, cuando la iglesia estaba naciendo, se necesitaban milagros. Hoy día, el mayor milagro que podemos presentar en favor del Evangelio es una vida transformada, es una vida convertida. Yo cuando predico siempre cuento la historia de gente perdida, acabada, destruida, gente que estaba en las drogas, gente que no creía en nada, pero fue transformada por Jesucristo. Entonces, esos son los milagros modernos. Aunque si Dios quiere hacer llover cuando no llueve, o hacer brillar el sol en una noche oscura, Dios puede. Dios es Dios. Todas las leyes de la naturaleza se someten a Él. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio, hablando del milagro del estanque de Betesda. Aquí hablamos de un paralítico. Y leo Juan 5, 8 y 9. Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mira, había una tradición en Jerusalén. Junto al estanque de Betesda estaban enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, mancos, en fin. ¿Por qué? Porque la tradición decía que un ángel de vez en cuando aparecía, movía las aguas y el primero que entraba era curado. La Biblia no registra nunca que el ángel movió las aguas, que alguien fue curado. Pero tradición es tradición y la gente a veces cree en las tradiciones. Porque cuando estás desesperado, pues eres capaz de creer en cualquier cosa. Entonces, allí estaba el paralítico. 38 años paralítico. A veces yo me pregunto, ¿por qué Jesús buscó a un hombre que estaba paralítico hace 38 años? ¿Por qué no buscó a un hombre que estaba paralítico hace un año? Es por amor a los incrédulos, porque los incrédulos, si Jesús curaba a un paralítico que estaba así hace un año, los incrédulos dirían: no, pues eso no era parálisis. Pero un hombre que estaba 38 años paralítico, ese ya no tenía remedio. Entonces, por amor a los incrédulos, Jesús hizo algunas cosas. ¿Por qué resucitó a un cadáver que estaba 4 días muerto, ya olía mal, ya estaba en descomposición? Por amor a los incrédulos. ¿Por qué curó a una mujer que estaba con hemorragia tantos años? Por amor a los incrédulos. Y para demostrar que para Él no existe nada imposible. Bueno, Jesús curó al paralítico, pero la manera como lo curó es interesante. Se acercó y le preguntó: ¿quieres que te sane? ¿Qué enfermo no quiere ser sano? Y entonces cuando él dijo: sí, Señor, pero no tengo nadie que me lleve al agua. Mira, ¿para qué necesitaba del agua, del tanque, si el Señor Jesucristo en persona, el Dios de la vida, estaba ahí delante de él diciendo: ¿quieres que te sane? Entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el texto bíblico dice: y al instante, instantáneamente, inmediatamente, el paralítico se levantó y anduvo. Mira, el paralítico no dijo: lo pensaré. El paralítico no dijo: pero ¿cómo me voy a levantar si yo estoy paralítico? El paralítico simplemente creyó. Y aquí está una cosa: en los 2 milagros anteriores, Jesús hizo el milagro para que los hombres creyeran. Pero aquí, en el caso del paralítico, el paralítico creyó estando paralítico. Primero creyó, pero después el milagro sucedió. Hoy día también Dios trabaja de esa manera. Por amor a muchos incrédulos, primero hace el milagro. Pero en el caso de otros, por amor a esas personas, primero pregunta: ¿tú crees? Y si tú crees, el milagro va a suceder. Y el paralítico se levantó. Ahora, en las 2 últimas partes de esta lección viene la discusión de los judíos, de la gente que estaba observando el milagro del paralítico.
en lugar de alabar a Dios, levantar las manos al cielo, agradecer por el milagro de ese pobre paralítico que 38 años arrastraba su cuerpo, en lugar de eso comienzan a discutir. ¿Por qué? Porque ese milagro sucedió en sábado. Los judíos habían perdido el sentido espiritual del sábado. Para los judíos el sábado era apenas un día que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer nada. Para el Señor Jesucristo el sábado era un día de salvación. Y por eso curó al paralítico, lo hizo andar en el día del sábado. Ahora leo Juan 5, 14 al 16. Dice así. Después del milagro, Jesús halló al paralítico en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Dos pensamientos. En primer lugar, Jesús fue al templo y encontró ahí al paralítico. Si el Señor te curó del pecado, si el Señor te salvó, si el Señor te redimió, si es verdad que has tenido un encuentro personal con Cristo, el Señor Jesús te va a encontrar en el templo, en su iglesia. La iglesia no te cura, la iglesia no te salva, es Jesús que te salva. Pero si has sido salvado por Jesús, tu lugar es en la iglesia. Y allí encontró Jesús al paralítico y le dijo una verdad seria. Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, porque te puede suceder algo peor. Oh queridos, si hemos sido redimidos por Jesús, vamos a vivir como personas redimidas, no mirando a los lados del camino, no mirando para atrás. Somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que podemos ser. Entonces mira a Jesús y camina a Jesús. No prestes atención a lo que las personas dicen, porque en este caso cuando el paralítico salió para proclamar lo que Jesús había hecho en su vida, los judíos en lugar de alegrarse estaban persiguiendo a Jesús para matarlo. Ya Jesús estaba comenzando prácticamente su ministerio, pero los judíos ya querían matarlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de las obras maravillosas de Jesús. El evangelio provoca miedo en el corazón de los incrédulos. Ellos pueden no creer, pero el evangelio provoca miedo. Yo encontré una señora cuyo esposo era un ebrio, años y años y años. Y cuando él un día llegó transformado por el poder del evangelio a la casa y dijo a su familia que había sido transformado por Jesús, la familia no creía. La señora le dijo, te han hecho una brujería, te estás metiendo con los evangélicos, te han hecho una brujería. Mira el concepto, porque los incrédulos, delante de los grandes actos milagrosos de Dios, tienen miedo. Llegamos a la parte final de este estudio, hablando algunas afirmaciones del Señor Jesucristo delante de la crítica, de la condenación de los judíos, porque los judíos en lugar de aceptar los milagros y aceptar al Jesús como el Mesías Salvador, comenzaron a juzgarlo y a criticarlo. Ahora Jesús, en primer lugar, les explica que Él es Hijo de Dios y que su Padre y Él trabajan juntos, unidos, y que las obras de su Padre son sus obras y sus obras son las obras del Padre. Y esto los aira más a los criticones judíos, fariseos, sacerdotes. Oh, está diciendo que eres Dios. Jesucristo afirmaba sin miedo, mi Padre y yo somos uno. Si ustedes creen en mi Padre, entonces crean también en mí. Pero ellos estaban con el corazón lleno de odio, de rencor, de incredulidad y no creían. En segundo lugar, Jesús llama 4 testigos que atestiguarían que Él es el Hijo de Dios. Primer testigo, Juan el Bautista, que anunció que venía el que realmente era el Mesías. Segundo testigo, los propios milagros que Él hace atestiguan del poder del Hijo de Dios. Tercer
Testigo, el propio Padre, que en la hora del bautismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y el cuarto testigo, las propias escrituras del Antiguo Testamento, que anunciaban la llegada del Mesías con poder para establecer el reino de Dios en esta tierra. Sin embargo, pues los judíos eran duros de corazón, no aceptaban al Señor Jesucristo. Yo llego al final de esta lección diciéndote una cosa. El Evangelio de Juan está lleno de milagros, lleno de palabras del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan es el Evangelio del amor. Es un Jesús misericordioso que ama a los incrédulos y que por amor a los incrédulos opera milagros. No solo por amor a los incrédulos, sino por amor a las propias personas que están padeciendo. Porque el pecado trajo enfermedad, el pecado trajo complejos, emociones torcidas. A veces cargas traumas terribles en la vida de los cuales no te puedes libertar. Pero Jesús llegó a este mundo para decir que tú eres precioso a sus ojos. Y que aunque has nacido en un hogar desestabilizado, donde has sido criado formando traumas en tu vida de niño, no tienes por qué desanimarte y pensar que ya no hay remedio para ti. El Evangelio es poder, es dinamita. Tienes que creer. El Señor Jesucristo te puede hacer andar. Si hizo andar un paralítico de 38 años paralítico, ¿por qué no a ti? Te puede hacer andar en la vida espiritual. Te puede transformar. Si tu vida es como el agua sin sabor, te puede transformar en un precioso y delicioso jugo de uva. Si tu hijo está muriendo, si tus sueños están muriendo, si tus planes están muriendo, si tu vida financiera está muriendo, así como resucitó al hijo del noble, puedes resucitar tus sueños, tus planes, tus ideales. Cristo es el Cristo de los milagros. Cree en Él, entrégale tu corazón, ríndete a Él.